ayude, Señor, a comprender un poquito más y a estar firmes en el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre. Oramos por cada uno de los hermanos que están conectados y enséñanos en esta noche, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar en este momento el estudio a la carta a los Gálatas. Es una hermosa carta, amados hermanos, que tiene propósitos bien específicos al escribir. Como ustedes lo saben, pues fue misionero prácticamente, él andaba fundando iglesias. Él es una de las personas que registra el Nuevo Testamento que más cartas escribió. Pues él estaba como preocupado por las iglesias que fundaba él, y no solamente por las iglesias que él comenzaba, sino que por todas las iglesias del Señor. Así como Pedro y los demás apóstoles fueron llamados a predicarle a los judíos, pues el apóstol Pablo fue tomado por el Señor para predicarle a los gentiles, es decir, a todo el pueblo que no es judío. Pablo, a pesar de eso, él siendo judío de nacimiento y también ciudadano romano, pues él se preocupaba mucho por su pueblo, pero él decía que él honraba su ministerio e iba como predicador, como apóstol a las naciones, ¿verdad? Apóstol a los gentiles. Y muchos historiadores consideran, viendo la descripción de los viajes de Pablo que aparecen en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo realmente caminó o viajó más de 4,000 kilómetros llevando la palabra del Señor. Y él decía, ¿verdad?, que él predicaba donde el evangelio no había sido predicado. No le interesaba a Pablo predicar donde ya se predicaba. No le interesaba a Pablo, como hacen algunos hermanos, sacar hermanos de una iglesia y llevarlos a otra, sino que la intención de Pablo es que las personas conozcan de Cristo. Anunciar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la intención de Pablo, que más personas conozcan al Señor, que fueran salvos, que fueran redimidos a través de la sangre de Cristo, y eso es a través de la predicación del evangelio. Entonces, amados hermanos, él llegó a un lugar que se conocía como Galacia, es cerca de lo que ahora es, al norte de lo que ahora es Turquía. Y fundó ahí habían varias iglesias, ¿verdad? En Galacia, en Capadocia, habían varias iglesias cristianas que él mismo había iniciado. Pero Pablo no se quedaba mucho tiempo en una iglesia. Lo más que se quedó en la iglesia de Éfeso, según los registros del libro de los Hechos, que fue alrededor de 3 años. Pablo le sirvió al Señor. Consideran que más o menos 35 años de su vida Pablo se los entregó al servicio del Señor. Entonces, en la iglesia que más tiempo estuvo fue en la iglesia de Éfeso. De ahí él salía a predicar y a fundar iglesias y llevaba bendición de iglesia en iglesia. Tomaba bendición de una iglesia, bendición material, y la llevaba a otra iglesia. En el tiempo de Pablo, la iglesia fue perseguida, y por eso es que muchas iglesias, sean judías, o sea, estoy hablando de iglesias cristianas, pero de creyentes judíos y de creyentes gentiles, estaban bajo persecución, y por eso estaban en gran necesidad. Entonces Pablo visitaba una iglesia, recogía una ofrenda y la llevaba a otra iglesia que tuviese necesidad. Cuando hablamos de ofrenda, no solamente es dinero, sino que también eran víveres, ¿verdad?, que él podía llevar a otra iglesia. Entonces, el ministerio de Pablo fue eso: fundar iglesias, llevar la palabra y suplir algún tipo de necesidad material por la condición en la que estaban las iglesias. Entonces, la iglesia en Galacia, más o menos, la carta fue escrita alrededor de 55 al 60 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, como les digo, inició la obra, creció la obra. Los Gálatas pues amaron el evangelio,
y creyeron en el Evangelio y comenzaron a vivir el Evangelio. Entonces Pablo de momento se movió para seguir predicando en otros lugares y para seguir, llamemos así, supervisando el resto de la iglesia, porque recuerde que estamos hablando de un evangelio que era el tiempo de la iglesia primitiva, el tiempo donde se estaba conociendo el evangelio. Tiempo de tremendos prodigios y milagros increíbles a través de los apóstoles. Claro, yo sé que ahora tenemos todavía milagros, yo creo en los milagros que Dios hace, pero ya no son de la misma manera y de la misma continuidad con que se hacían a través de estos hombres tomados por el Señor, que fueron los apóstoles. Entonces, en ese tiempo estaba. Las iglesias habían que supervisarlas principalmente en el aspecto doctrinal para que ellas pudieran crecer, para que ellas pudieran ahondar en el conocimiento de la fe de nuestro Señor Jesucristo con una sana doctrina. Fíjense que por eso es que para mí es realmente bien, yo me pregunto cómo puede ser, ¿verdad? Que de repente unos hermanos se mueven de una iglesia, por ejemplo, estuvimos nosotros abiertos hasta antes de la pandemia y de repente algunos hermanos se movieron y se fueron a iglesias pentecostales. Nosotros somos bautistas, ¿verdad? Donde caen, donde gritan, donde hacen muchas cosas con una doctrina diferente, donde la salvación se pierde, etcétera, etcétera. Y entonces yo digo, ¿y qué pasó? ¿No aprendieron? ¿No les interesó la doctrina? Y entonces cuando no tenemos fundamentada nuestra doctrina, nosotros somos llevados por cualquier viento de doctrina. No nos sentimos mal con una enseñanza, con otra enseñanza, sino que no importa, pues yo lo que quiero es venir y cantar en medio de los hermanos, pero no le ponemos atención al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es la doctrina correcta, es lo que nos va a llevar al conocimiento correcto. Y por eso es que Pablo estaba tan preocupado para supervisando las iglesias, porque principalmente se mantuviera la sana doctrina. La Biblia dice que vienen tiempos y yo considero que ya estamos viviendo en ese tiempo donde la gente no va a sufrir la sana doctrina. O sea, lo que quieren son charlas, lo que quieren son motivaciones, lo que quieren son historias, pero no doctrina, no, eso no, ¿verdad? Eso nos aprisiona, y no es que aprisione, lo que aprisiona es la carne, pero el Espíritu lo libera y le da certeza y le da seguridad y le da una plataforma firme en la cual puede crecer. La Biblia dice ahí en 1 Corintios 3 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo, pero al final dice, mirad cómo edificamos sobreedificamos a partir de ese fundamento. Entonces, amados, la traducción de doctrina es enseñanza, es algo crucial, es algo esencial en nuestra vida cristiana, y en eso caminamos y bajo eso creemos y en eso nos sostenemos, ¿verdad? Porque estamos seguros, estamos firmes. Entonces Pablo estaba preocupado porque en su partida habían llegado otros que él llama en la carta falsos hermanos, que eran judíos, que supuestamente eran creyentes, pero que se acercaron a la iglesia de Gálatas y comenzaron a enseñar que además del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que el evangelio fuese perfecto, había que judaizar. ¿Y eso qué quiere decir? Había que introducir la ley, había que practicar ciertas ceremonias de la ley, era necesario compartir la Pascua, era necesario circuncidarse, y entonces estaban volviendo prácticamente a de donde Dios los había sacado a los judíos, y estaban metiendo a los gentiles a algo que ellos nunca habían hecho y nunca habían conocido, y lo cual no era necesario, porque nosotros somos salvos no por guardar la ley, sino que somos salvos por Jesucristo. Entonces, en ese momento, en ese contexto, el apóstol Pablo escribe, tratando de resolver problemas doctrinales, tratando de volver a la fe en Jesucristo, a una fe que no es por obra, sino que es por gracia, y a invitar, no invitar, sino que ordenar a los hermanos para que, perdón, para que vivan por la fe
y no vivan por las obras, mucho menos de las obras de la ley, de donde el Señor Jesucristo los ha liberado. Así es que vamos a comenzar y vamos a comenzar con Gálatas capítulo 1, versículos del 1 vamos a leer hasta el 5. Gálatas 1, del 1 al 5. Esto prácticamente es la introducción a la carta. Es una carta preciosa. Espero en el Señor que usted se enamore de ella, así como un cristiano, como los cristianos debemos de enamorarnos de la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Lo leemos ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Así es que, amados hermanos, ahí estaba Pablo. Ahí está Pablo queriendo volver a enrutar a los hermanos en la fe y no en las obras. Más adelante Pablo les dice, ¿y cómo es que comenzamos con la fe y vamos a terminar en las obras, verdad? Con las obras de la ley, el apóstol nos ha enseñado, esta carta se parece mucho a la carta a los romanos, que ninguna persona va a ser justificada. De ahí prácticamente Jesucristo sacó a la iglesia de la influencia de la ley, ¿verdad? A los judíos que creyeron y a los nuevos gentiles les quitó la obligación de judaizar, de hacer todas las ceremonias que el pueblo judío practicaba, porque lo único que necesitaban es creer en Jesucristo y en su entrega en la cruz del Calvario. Esta influencia llegó a ser tan grande, amados hermanos, que el mismo Pedro, y esto es increíble, pues, porque Pedro, el apóstol Pedro, caminó con nuestro Señor Jesucristo, escuchó la enseñanza del Señor, lo vio a Él resucitado, lo vio redimido, Él pudo entender que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero la influencia que Él tenía, su influencia de judía, la influencia de la ley y la influencia de las personas que se acercaron a la iglesia, que eran judíos, pudo mucho en Pablo. Y entonces Pablo fue partícipe de esta perdón, de esta falsa doctrina por un momento, hasta que Pablo vino y le encaró. Dicen en Gálatas, en capítulo 2, nos vamos a adelantar un poquito para que podamos entender la influencia que esto tuvo con la iglesia. Y claro, cuando los Gálatas veían que era un pueblo gentil, veían a Pedro, una persona que caminó con el Señor, participar de lo mismo que estos falsos hermanos estaban predicando, entonces las iglesias se vieron motivadas a creer. Oiga lo que dice Pablo, que enfrentó al apóstol Pedro, dice. Pero cuando Pedro, estamos en Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su, oiga la palabra, simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, oiga, y esto era conocido de Pedro, conocido de Pablo y de todos los discípulos, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. Entonces, si Pedro se vio forzado, Pedro se vio motivado a participar de esa, Pablo dice, simulación, porque Pedro sabía que eran salvos por la fe, pero por temor a los judíos, por la influencia que todavía había en él, vino él y fue partícipe de ellos. Antes que estos falsos hermanos llegaran a la iglesia, a las iglesias de Galacia, Pedro comía con los gentiles y no había problema, ¿verdad? Porque en su fe anterior, para Pedro era inmundo comer y juntarse con los gentiles, era porque los consideraban impuros. Pero como estaba en la fe en Jesucristo, pues no había problema y comía con todos. Pero cuando aparecieron los judíos, vino él y se apartó de los gentiles. Y comía y se juntaba solo con judíos. Y al hacerlo, Pedro fue también atraído a esa, Pablo le llama hipocresía, Bernabé y otros judíos convertidos que estaban en las iglesias de Galacia. Entonces Pablo, muy molesto, se acercó y lo enfrentó cara a cara delante de los demás y le dice, ¿cómo si nosotros, aún siendo judíos, sabemos que cumplir la ley de nada nos sirve en cuanto a la salvación? ¿Por qué haces que los gentiles participen de todo esto? Pastor, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? Amados hermanos, hay una palabra que sigue teniendo fuerza en la iglesia, lastimosamente. Nos hemos vuelto religiosos. La iglesia muestra el amor del Señor, ¿verdad? Pero también la iglesia debe respetar la palabra del Señor. Pero en la palabra del Señor nos manda a soportarnos, nos manda a vivir por Cristo, a predicar el Evangelio, a amar a las demás personas, pero a veces por los requerimientos de las iglesias, nosotros no dejamos que los hermanos, que las personas nuevas entren y nos volvemos religiosos y discriminamos por aspectos religiosos, ¿verdad? Una cosa es la doctrina y otra cosa es el legalismo, ¿verdad? Que yo pongo la ley por sobre todo. Entonces, cuando participamos de eso, nos olvidamos que Jesucristo ya pagó por los pecados de todas las personas que creen. Entonces, al participar de eso, estamos negando el Evangelio. Amados hermanos, nosotros somos salvos por la fe. Y quien diga que somos salvos por las obras, no entiende realmente el Evangelio, no entiende el sacrificio de Cristo o simplemente está participando de una simulación para poderse ver esta persona más santa, para parecer más salvo que los demás o más maduro espiritualmente, se mantiene en religiosidad. Critican la vestidura de todos los hermanos, critican la forma de ser de los hermanos nuevos y en lugar de ayudarles en amor para que ellos vayan conociendo al Señor. Porque, amados hermanos, discipular requiere fuerza, requiere un esfuerzo, requiere tiempo. No solo el tiempo en que se enseña, sino que requiere tiempo para preparar lo que vamos a enseñar. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, dejamos de hacer otra cosa. Entonces, es necesario para que los hermanos comprendan, que aprendan y los inconversos conozcan al Señor, que nosotros apartemos el tiempo para dedicarlo a la predicación del Evangelio, para dedicarlo a discipular a los hermanos, a ministrarlos, a guiarlos, que vayan creciendo en el conocimiento del Señor y no solo a señalarlos de porque no conocen o porque no saben. Entonces es más fácil a un religioso venir y alejarse y señalar en lugar de ministrarlos, en lugar de enseñarles en amor y con paciencia. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que nos pida razones de nuestra fe. Entonces, amados, en ese lío se encontraba la iglesia de Galacia. Y estos falsos hermanos, para poner en duda lo que Pablo, quien había fundado las iglesias, decía, para poder poner en duda todo lo que él les había enseñado, lo primero que hacían es que ponían en duda la autoridad de Pablo. ¿Por qué?
Porque Pablo no fue uno de los 12 discípulos que caminaron con el Señor. No fue en el tiempo que el Señor Jesucristo caminó en esta tierra cuando Pablo fue incluido. No, allí incluyeron a los 12, incluyendo a Judas, y ellos caminaron con el Señor durante su ministerio de 3 años y algo. Ellos caminaron, fueron testigos de la resurrección. De hecho, hay requisitos y aparece en el libro de los Hechos, hay requisitos para ser parte del apostolado. Primero, haber conocido personalmente al Señor Jesucristo y haber caminado en su ministerio. Segundo, haber sido escogido y enviado literalmente, personalmente por el Señor, porque son apóstoles de Jesucristo, o sea, enviados por Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado con una comisión específica. Entonces, estos 12 fueron escogidos por el Señor, caminaron con el Señor y fueron enviados a predicar por el Señor. Número 3, fueron testigos de un Cristo resucitado. Ellos pudieron ver a Jesucristo resucitado. Número 4, ellos estaban llamados, y así lo hicieron todos, a dar su vida por causa del Evangelio y por supuesto seguir a Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo no cumplía con los primeros. Él no conoció a Cristo así en la carne, ¿verdad? Personalmente no lo conoció, no caminó con Cristo, porque la conversión de Pablo tuvo lugar más o menos 30 años después del Señor. Entonces, pero sin embargo, Pablo sí conoció al Señor de una manera muy especial. Y esto lo narra el libro de los Hechos. Pablo, primero en Filipenses, narra quién era él, cómo era su vida en el Señor, en la fe judía, perdón. Él era fariseo de fariseos, él era, ¿cómo se llama? Un maestro de fariseos, él era cumplidor de la ley. Dice que como cumplidor de la ley, él era irreprensible, era hebreo de hebreos, quiere decir que era hijo de padre hebreo y de madre hebreo, era de la tribu de Benjamín, era circuncidado, fue circuncidado el 8º día, es decir, Pablo reunía todos los requisitos y en lo que era su desarrollo en la fe judía, él era admirado por muchos. Pero él en su celo por su fe, que era la fe judía, él persiguió a la iglesia. Muchos historiadores consideran que Pablo mandó a cientos de personas, los mandó prácticamente a la cárcel y a la muerte de la mano de Pablo. Él los buscó, a él le daban cartas para que pudiese ir en busca de los cristianos y llevarlos a la cárcel. Muchos murieron en el circo romano. Entonces Pablo realmente, y en su entender, Pablo estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Hasta que un día el apóstol Pablo iba con cartas para buscar a los cristianos que estaban en Damasco. Tuvo una experiencia que cambió prácticamente el sentido de su vida. Pablo era uno de los hombres que más conocía la ley. Él mismo dice que fue enseñado a los pies de Gamaliel, que era un maestro sumamente respetado en la época de Pablo. Entonces, Pablo conoció al Señor de una manera totalmente diferente. Y esto lo narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Yo creo que la mayoría conocen ese episodio tremendo, y si no, pues yo le invito a que usted lo pueda leer. Vamos a leer una porción que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 en adelante, capítulo 9, perdón, del versículo 1 en adelante. Ponga atención a esto porque esto es la conversión de Pablo. Dice, Saulo, ¿verdad? Porque el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, esta palabra de este camino se refiere a la fe cristiana, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo,
yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Pablo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que el apóstol Pablo no solo oyó la voz, sino que el Señor Jesucristo se le presentó a él y solo a los ojos de Pablo. Entonces dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, a partir de ahí el apóstol Pablo, él ya había tirado prácticamente, había dejado ya sin valor todo lo que había aprendido. ¿Por qué? Porque había conocido al Señor que él supuestamente servía, tuvo un encuentro con él y prácticamente en un momentito el Señor le mostró que cómo él interpretaba la ley, cómo él interpretaba todo el Antiguo Testamento estaba totalmente equivocado. Y entonces yo me imagino a Pablo que estaba ciego, pero estaba realmente confundido, estaba realmente impactado. Y por eso es que Filipenses dice más adelante que todo eso él lo vio como nada por alcanzar a Cristo. Entonces Pablo fue tirado al suelo, fue escogido por Dios y fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que en el versículo 15 de ese capítulo 9 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, realmente las credenciales de Pablo estaban más que comprobadas, ¿verdad? Porque por la palabra que hablaba, por los milagros que hacía y por la manera como Dios le llamó a él. Él sí pudo ver al Cristo resucitado, él no pudo estar en el ministerio del Señor, pero sí fue llamado por el Señor. Y la esencia que los apóstoles son apóstoles de Jesucristo, es decir, enviados por Jesucristo. Entonces en Galacia, esos falsos hermanos que estaban juzgando el apostolado de Pablo. Entonces Pablo comenzó a defender y comenzó a hablar quién era él. Por eso es que dice en los primeros versículos, dice Pablo, en el versículo 1, estamos en Gálatas 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo viene y habla de su autoridad y muestra que él tiene toda la autoridad para poder enseñar porque él ha visto a Cristo resucitado y él fue escogido por el Cristo resucitado. O sea que la encomienda de Pablo no venía de hombres ni por hombres. O sea, ningún hombre le impuso la mano, ningún hombre lo envió. Y él no estaba al servicio de ningún hombre, sino que lo envió el Señor Jesucristo. Claro, ya en la iglesia, pues realmente los cristianos nos servimos unos a otros, ¿verdad? Pero la encomienda de Pablo vino directamente del Señor. Entonces no había razón para que el pueblo, para que la iglesia de Galacia hiciera a un lado las enseñanzas de Pablo. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Pablo tenían oiga bien, tenían toda la autoridad porque ellos conocieron al Señor Jesucristo. Pablo fue designado por el Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, es importante que nosotros podamos darnos cuenta de esto porque Pablo es la persona que más escribió cartas en el Nuevo Testamento. Y entonces cuando nosotros creemos la palabra del Señor y conocemos y creemos las enseñanzas de este evangelio, pues nuestra vida va siendo más firme. Entonces Pablo viene y refuta de un solo todo las críticas que hacían a su autoridad. Inmediatamente Pablo comienza a hablarles, en el saludo le dice a los hermanos, les dice en el versículo 2, dice, estamos hablando Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, les manda el saludo Pablo y les dice que todos los hermanos que están con él y la carta va para la iglesia de Galacia. Y fíjense que en el versículo 3 les dice gracia y paz. El saludo griego era gozo,
¿verdad? No era gracia y paz, sino que la palabra que ellos decían, gozo, ¿verdad? Por eso es que más adelante Pablo en otras cartas dice gozo y paz, ¿verdad? Gozo y gracia, pero aquí Pablo se aparta de cualquier enseñanza griega y dice gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Esto, amados hermanos, es bien importante. ¿Por qué? Porque realmente la gracia y la paz solo pueden venir a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para poderse acercar a Dios, usted tiene que haber limpiado sus pecados. Todo hombre que quiere acercarse a Dios no puede hacerlo, se ve inhabilitado, se ve imposibilitado de llegar a Dios por sus propios pecados. El rey David dijo, mis pecados están delante de mí, es decir, los pecados son como nuestra nariz, ¿verdad? Que siempre va delante de nosotros. Y cuando queremos hablar con alguien, tenemos que mostrar la nariz. Entonces, así es el pecado. Cuando vamos a Dios, antes han llegado nuestros pecados. Y Dios es santo por completo, entonces no puede estar con un pecador. Para eso entonces es que envió a Jesucristo. Fíjense que dice Romanos 3:20. Es bien interesante esto, que les diga gracia y paz, porque era imposible que gracia y paz ellos lo pudieran tener a través de la ley y a través de los judíos que querían hacerles volver a la ley. Dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley, Pablo dice allá en Romanos 7 que la ley es buena y es santa, ¿verdad? Pero lo que hace la ley, lo que nos muestra la ley, es qué es lo que es pecado. Y la Biblia dice que pecado es la transgresión de la ley. Entonces la ley es como una gran lupa que anda revisando la vida de los hombres, anda viendo la vida de los hombres y anda mostrando este pecado, este pecado, este pecado, pero no da ninguna salida de ese pecado. Nos señala como pecadores y nos vuelve a marcar como pecadores y una vez más como pecadores. Entonces la ley no es ningún tipo de respuesta, por lo que gracia y paz era imposible para ellos. Pero en razón, amados hermanos, en razón de que no de lo que los hombres hacen, porque cuando el hombre quiere acercarse a Dios sin limpiar sus pecados, tiene que buscar una religión, ¿verdad? Por eso es que la palabra religión viene de la palabra religar, que quiere decirse volverse a ligar, y son los intentos del hombre por alcanzar a Dios y nunca podrá llegar por su pecado. Ya dijimos, el pecado del hombre está delante del hombre, entonces le es imposible llegar a Dios. Entonces, Pedro nos explica, y vamos a tomar versículos no de Gálatas para no ir ahondando en la carta todavía porque estamos en la introducción. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, para que nosotros veamos pues cómo Pablo los estaba motivando a la gracia y la paz que vienen de Dios, pero que no podían ser a través de la ley. Dice Primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amados hermanos, mire, vemos a toda la gente, y hay mucha gente que no es cristiana, pero que tiene un corazón religioso, tiene un corazón de buscar a Dios. Imagínense, vaya, yo veo mi pasado, pues cuando aún estaba niño. Pues nosotros somos de abolengo católico. Yo fui bautizado católico, mi primera comunión, etcétera, ¿verdad? Entonces, amados, cuando estábamos pequeños, yo tenía un sacerdote donde yo iba y me confesaba con él una vez a la semana por lo menos. Yo quería agradar a Dios, yo quería buscar a Dios. Entonces, a mi entender, yo lo buscaba de la manera religiosa que se me había enseñado. Claro, la Biblia dice que dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero nosotros estamos en pecado y la Biblia dice que en pecado me concibió mi madre. Entonces, yo buscaba al Señor, ya había en mi corazón buscar al Señor.
Señor. Así hay muchas personas que tienen un corazón religioso y traen la religiosidad y va a sus casas y encuentra una gran virgen, ¿verdad? Y encuentra cuadros de santos y crucifijos o diferentes tipos de creencias y muchas veces se alejan de las creencias cristianas o como llamadas cristianas, ¿verdad? Que pueden ser católicas o etcétera, y se meten a otras cosas ocultas porque quieren ser religiosos, tienen la conciencia de un ser superior, pero todas estas cosas les es imposible que ellos puedan llegar a Dios. Por eso es que Pedro dice que para que nosotros pudiésemos llegar a Dios, Cristo mismo llevó nuestros pecados. Dios cargó sobre él nuestros pecados. De tal manera, amados hermanos, que para poder llegar a Dios de manera eficiente y correcta, tiene que ser a través de Jesucristo, porque es a través de Cristo que nuestros pecados son perdonados y entonces ya limpios, justificados, podemos ir a Dios sin tropiezo. ¿Verdad? Porque el que no conoce a Cristo no sabe si Dios le ha escuchado, no sabe nada, él hace rituales, él hace cosas, ¿verdad? Pero no van conforme a la palabra del Señor. Y la Biblia, amados hermanos, tiene la autoridad de Dios porque es Dios quien nos la dio. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que comprender eso, que gracia y paz solo viene a través de Jesucristo. No hay otra manera. Y fíjense que cuando nosotros vivimos en esa fe, nosotros también creemos que así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Entonces, si no creemos eso, y nosotros nos vamos a las obras, a querer ser salvos por las obras o a querer respetar la ley, eso nos va a dejar con la deuda siempre puesta y nunca canceladas nuestra deuda delante de Dios. Por eso es que en 1 Corintios 15, versículos del 14 en adelante nos dice esto. Oiga esto. Y si Cristo, oiga, para aquellos que dudan en la resurrección del Señor, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Por supuesto, si los muertos no resucitan, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces Pablo hace todo esto. Pablo muestra a la iglesia que únicamente la gracia de Dios puede ser a través de Jesucristo. Y la gracia de Dios viene y produce en nosotros paz. Romanos 5:8 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante Pablo en el versículo siguiente nos muestra, hermanos amados, nos muestra cuál es el objeto, el propósito del Evangelio. Ya casi terminamos, dice el versículo, estamos en Gálatas 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, oiga esto, el propósito del Evangelio, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, vea esto, el propósito del Evangelio, el propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y de la predicación del Evangelio, que habla de cómo nosotros somos perdonados a través del sacrificio de Cristo y cómo entramos a un nuevo estilo de vida y una nueva fe y estamos nosotros en comunión con Dios. Este Evangelio, el propósito que tiene es librarnos del presente siglo malo. Cuando hablamos de siglo, no hablamos de un tiempo específico de años, sino que hablamos de todo este sistema. Por eso es que el presente siglo malo comienza desde los tiempos del Señor Jesucristo. Tenemos que tomarlo desde los tiempos del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Es un tiempo malo. La Biblia dice que Pablo dice que los tiempos son malos. Entonces, ¿por qué son malos? Porque gobierna Satanás. La idea del mundo entero está en Satanás. Solo póngase a pensar, amados, ¿qué tanto le cuesta a usted ir a la iglesia? ¿Qué tanto le cuesta hacer lo bueno?
Tal vez ir a la iglesia no le cuesta a mucha gente porque le gusta la iglesia, le gusta visitar a los hermanos y algunos van a la iglesia a presumir que son creyentes, algunos van buscando la misericordia del Señor. Hay diferentes maneras. No sé cuál es lo que lo mueva a usted, pero sea una cosa o la otra, estamos nosotros llamados a estar en la iglesia. Pero lo importante, amados hermanos, es saber que vamos a la iglesia, vamos al Señor buscando salir de este siglo malo. Salir, que Dios nos aparte, nos libere. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, es puesto aparte. La palabra eclesía, perdón, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que quiere decir los puestos aparte. Entonces, por eso es que la Biblia dice que el evangelio, la intención es, el propósito del evangelio es liberarnos, es quitarnos de este siglo malo que nos quiere condenar y nos quiere llevar a hacer lo malo. La influencia del mundo es siempre hacer lo malo. La influencia del mundo es yo primero, mi pensamiento primero. Y cuando de repente la Biblia quiere enseñarle a usted cómo debe vivir, pues tenemos el rechazo porque no nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer, y eso no solo suyo, sino que es de todos los seres humanos. No nos gusta obedecer. Y entonces cuando nos dicen que tenemos que obedecer a Cristo, pues entramos nosotros en problemas y queremos y nos rebelamos a eso. Pero cuando entendemos que el presente siglo malo está gobernado por Satanás, entonces vemos la opción: ¿a quién voy a obedecer? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi rey? Porque muchos dicen, no, mi rey es el Señor, mi rey es Cristo, mi Señor es Cristo, pero no le obedece. No le obedece. Y entonces, si Cristo es su Señor, usted tiene que someterse a su Señor. Entonces, amados hermanos, dice Pablo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el deseo de Dios es que usted sea liberado, y solo lo puede hacer a través de Cristo. Y lo único que lo lleva a Cristo es la predicación del Evangelio. No hay nada más. Entonces usted viene y le entrega su corazón al Señor, usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, y usted abraza, amados hermanos, abraza la enseñanza de la palabra de Dios y se mantiene en la sana doctrina, porque eso, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero entonces, para que la fe crezca, tiene que ser una palabra correcta, tiene que ser la Biblia y la predicación del Evangelio. Entonces, cuando yo escucho eso, amados hermanos, yo entiendo que no solamente me salvó, sino que su poder me guarda. Porque perfectos no somos y tarde o temprano vamos a caer. Yo no puedo pensar, amados, pensando en mí, hablando de mí. Yo no puedo pensar en que yo nunca voy a cometer un pecado, nunca me voy a equivocar. Claro que sí, me equivoco todos los días, cometo pecados todos los días. Entonces yo digo, y vaya, Cristo me salvó, pero yo no puedo mantenerme en esa unidad con Cristo porque soy pecador. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el regalo, Dios nos regala, nos toma y nos paga nuestros pecados a través de Jesucristo y nos acerca a Él. Y su poder, oiga bien, su poder nos mantiene, aunque usted y yo seamos imperfectos, su poder nos mantiene esa salvación a la cual hemos sido nosotros llamados. Fíjense que para terminar, vamos a leer un versículo más, y esto en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos del 13 en adelante. Esto es hermoso, amados hermanos, porque si yo me pongo a pensar que todo depende de mi buen comportamiento, amados, vamos a estar en un estrés porque es imposible para nosotros ser perfectos. Y el Señor dice, sed perfectos como yo soy perfecto, sed santos porque yo soy santo, hablando el Señor. Entonces, ¿cómo voy a ser perfecto? ¿Cómo voy a ser santo? Entonces, Pedro nos da una luz al respecto, y es de esa luz en que nosotros tenemos que abrazarnos. Dice Pedro capítulo 1, versículos 13 en adelante, dice, y ponga mucha atención a esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oiga esto, nos hizo renacer
para una esperanza viva. Nos dio una nueva vida, ¿verdad? Con una esperanza en Él, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Por eso es que la resurrección para el creyente es tan importante. Y dice el versículo 4, ¿para qué? ¿Para qué nos levantó? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y quiénes son esos vosotros? Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Entonces, el poder de Dios nos guarda y nos va a mantener perfectos hasta su venida delante de Cristo, delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, su santidad, la santidad de Cristo es puesta en nosotros delante de Dios y Cristo nos presenta al Padre justificados, es decir, no justos, sino que como justificados. Su santidad es puesta en nosotros y Dios no nos ve ya nunca más como adversarios, porque la Biblia dice que antes nosotros éramos enemigos de Dios y amábamos al mundo. Entonces, amados hermanos, aunque pasemos problemas, aunque tengamos tentaciones, aunque de repente caigamos y nos levantemos, el poder de Dios nos guarda. Fíjense que esto es hermoso porque más adelante dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En nuestra salvación que está guardada por el poder de Dios. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que aunque venga cualquier dificultad, aunque de repente caigamos, pero si nos levantamos, pedimos perdón y seguimos adelante, el poder de Dios nos sigue guardando. Y entonces, aún en medio de las dificultades y en medio de este mundo pecador, dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces Pablo le escribía a la iglesia de Gálatas y les decía, les va a comenzar la carta a mostrarles y a exigirles y a motivar a los Gálatas para que vuelvan a la fe y dejen las obras de la ley. Amados hermanos, mire, hay muchos versículos de esta carta preciosa que nos van a ayudar. A mí uno de los que más me encanta de la carta dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me salvó. Amados, mire, es una carta preciosa y esta es solo la introducción. El problema que Pablo veía era un problema doctrinal. Si para Pablo la doctrina era importante, debería ser para usted también importante saber la sana doctrina, guardar la sana doctrina, mantenernos de pie en la sana doctrina, sabiendo que Dios nos guarda, sabiendo que el poder de Dios está con nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo nos guía. En el capítulo 5, versículo 22, si no me equivoco, Pablo les dice a los Gálatas, si ustedes comenzaron por el Espíritu, manténgase por el Espíritu. Si somos salvos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu y no por las obras. Yo le aseguro, amados, si nosotros aprendemos a hacer eso, a esperar en el Espíritu, nosotros no solamente vamos a conocer a ese Dios todopoderoso, sino que vamos a ver y a poder testificar de cómo Dios nos va liberando día con día y nos lleva, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Y cuando usted tenga alguna inseguridad o alguien llega con una doctrina diferente, usted pueda esperar y usted pueda decir, no, un momento, yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día y podernos mantener en la fe, podernos mantener en su palabra, sabiendo que Dios no nos va a desamparar nunca. Amados, repito, a muchos no les gusta la doctrina, a muchos no les gusta aprender, no les gusta leer la Biblia,
pero cuando logren comprender este hermoso tesoro que Dios nos ha dado, que son las Escrituras, y cómo las Escrituras nos guían y nos enseñan a ser cada día mejores en su palabra, en su espíritu y en nuestra madurez cristiana, amados, usted va a amar la Biblia. Usted va a amar la palabra y esa luz que es la palabra va a guiar nuestros pasos. Así que manténgase firme y no se deje engañar por nuevas doctrinas. La doctrina no puede ser nueva. Amados, la doctrina no puede ser nueva. No hay nuevas revelaciones que no estén en la palabra. Si hay algo, de repente le presentan nuevas ideas, no, aléjese de eso. ¿Por qué? Porque la escritura no es nueva, es antigua. Es antigua. El Nuevo Testamento tiene 2000 años de haberse hablado, de haberse revelado, y el Antiguo Testamento muchísimos más. Así es que mantengámonos. Mire, la certeza del Evangelio es tan tremenda que usted puede agarrar, tomar un libro de antiguo, por ejemplo, de los puritanos de allá por 1800, y traer pensamientos de esos estudiosos de la palabra y leerlos, y se le imagina que alguien de este tiempo lo ha escrito. ¿Por qué? Porque la palabra no es que se actualiza. Las verdades bíblicas son antiguas, son firmes, son eternas. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pero cuando nosotros no nos interesamos en enriquecer nuestra mente, nuestro conocimiento en el Señor, somos movidos por emociones, por buenas disertaciones, pero que probablemente no pertenecen a la palabra del Señor. Es mi deseo, amados, que el estudio de esta carta nos permita mantenernos firmes en la fe. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa tarde, Señor, o noche, Padre, dependiendo del tiempo que la persona que nos esté viendo, nosotros, Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias, Padre, porque aún sin merecerlo, tú nos has dado salvación. Perdónanos, Padre, porque algunas veces no cultivamos mucho nuestro conocimiento en ti, Padre. Ayúdanos a que eso pueda ir cambiando poco a poco. Te amamos, Dios, con todo el corazón. Comprendemos, Dios, la misericordia, comprendemos lo que tú hiciste por